sígueme. Jesús dijo a sus discípulos, sígueme. Y Jesús dice a tu vida, sígueme. Para poder entender esa palabra en el concepto hebreo, es necesario mantenernos en una mente hebrea, o para entender lo que quiso decir Jesús cuando le decía a sus discípulos, sígueme. No una mente chilena, no una mente italiana, no una mente romana, sino una mente hebrea. Tiene que entender que en una mente hebrea, para poder entender el concepto de sígueme, los hebreos a los niños de 5 a 6 años le enseñaban el hebreo. Tenía que repetir los textos bíblicos y habían niños tan especiales que aprendían la Torá de memoria con una mentalidad hebrea y lo dejaban avanzar y ellos podían aprender hasta el libro de la Escritura, los diferentes libros del Pentateuco. Los niños iban creciendo, iban aprendiendo y los consideraban a ellos porque podían tener un futuro rabínico. Cuando niños, los maestros veían que tenían un aprendizaje y una instrucción y una capacidad y su esfuerzo, ellos veían en ellos ya un futuro de futuros maestros, de futuros rabí. Y cuando ellos podían con el tiempo calificar, llegar a una madurez, después de pasar proceso de aprendizaje, de adiestramiento, de disciplina, de entender la palabra, de entender la Torá, de entender la Escritura, los rabinos lo miraban, lo observaban, y cuando ya lo veían capacitado, se acercaban a él y le decían, sígueme. Eso significa que para aprender algo necesitamos ser instruidos. El rabino examinaba al joven, luego lo calificaba, y cuando estaba adiestrado o en el aprendizaje, él podía seguir al maestro. Por eso le decía, ven, sígueme, sígueme. Sígueme es que estaba listo para dar lo mejor. Si leemos Mateo capítulo 16, verso 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 4, 19, a los pescadores les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Marcos 2, 14, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándole siguió. Juan 1, 43, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Marcos 8, 34, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Sígame, sígame. Sígame es el enfoque el cual Dios siempre hizo. Dios siempre hizo ese mismo enfoque. ¿Por qué? Porque era la costumbre rabínica. Dios llamó a sus discípulos y a cada uno les habló y le dijo, sígueme. Dios te llamó, no en la tierra, sino en la eternidad. Y aquí en la eternidad te dijo, sígueme. Porque en los cielos calificaste. Wow. Gloria a Dios. Un seguidor es la palabra akolouteo, que significa compañero, ser discípulo, seguir detrás. Para seguir al Señor es necesario entender esa palabra
Ya entendimos que los rabínicos en el pueblo de Israel, a los niños hebreos, cuando ya calificaban según como era su crecimiento y ya llegaban a una madurez o 30 años, que a los 30 años podía ejercer un sacerdote, le decían sígueme, sígueme, porque ellos podían calificar. Pero interesante que esa palabra seguidor, que es la palabra acolouteo, significa ser un discípulo, compañero, seguir detrás. Y es lo que Dios nos dice también cuando nos llamó en la eternidad. Tú eres un compañero, tú eres un discípulo. Pero también llama la atención la palabra seguir detrás. Qué interesante eso. Porque muchos siguen al Señor, pero lo siguen delante y le va mal. Pero en el reino no es seguir a Jesús delante, es seguir a Jesús detrás. Si nosotros vamos detrás y Él va adelante, todo va a ir bien. Nuestros caminos van a ser guiados por el Señor. Por eso es que necesitamos entender que en este tiempo Dios también te dice a ti, sígueme, 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 pero atrás del Señor.